noches a todos. Estamos acá una vez más acompañándolos en esta noche de domingo. ¿No es así, Kate? Así es, José. Aquí estamos con un programa muy especial. Hoy les traemos algo nuevo, donde les vamos a recordar algunos acontecimientos pasados. Exactamente, hoy vamos a hablar de muchos hechos que nos marcaron como argentinos. ¿O no, Oli? Sí, hoy vamos a viajar al pasado y conocer más de nuestro expresidente Juan Domingo Perón. Es por eso que le doy la palabra a Kate, que nos va a introducir muy bien la temática de hoy. Muchas gracias. Sí, empezaré explicándoles un poco sobre la vida de Juan Domingo de Perón. Bueno, para empezar, Juan Domingo Perón nació en Lobos, Olivos, Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Este fue un político, militar y escritor argentino. 3 veces presidente de la Nación Argentina y fundador del peronismo, uno de los movimientos más populares e importantes de la historia argentina. A los 5 años, su familia se trasladó a Río Gallegos y en 1905 se estableció en Buenos Aires, donde el joven asistió al Colegio Internacional Politécnico. En sus aulas pasó al colegio militar, a sus 15 años, egresándose en 1913 con el grado de subteniente del arma de infantería. En 1930 era el encargado de abastecer a las tropas que atacaron y asesinaron a cientos de personas. Tras ocupar diversos destinos, participó en el golpe liderado por el general José Félix Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen en 1930 y fue nombrado secretario privado del ministro de la Guerra durante 1930 a 1935. Ejerció luego la docencia en la Escuela Superior de la Guerra, hasta que en 1937 fue nombrado agregado militar en la Embajada Argentina, en Chile, país en el que regresó en 1938 para cumplir después una misión en Italia. Entre 1939 y 1941 residió en Europa, donde conoció a Mussolini en la Plaza Venecia de Roma. Allí Benito declaró la guerra a los aliados, haciéndole ingresar a su país en la Segunda Guerra Mundial como aliado de los nazis. Apoyó el primer golpe de Estado en Argentina y continuó su carrera militar dando clases de historia y estrategia militar hasta que se fue a estudiar a Italia, justo antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Ya de vuelta en 1943 participó del derrocamiento del presidente Ramón Castillo, cerrando la etapa conocida como la década infame, e inició su carrera política como secretario del Departamento Nacional del Trabajo, que en 1944 transformó en Secretaría y Trabajo y Previsión. Desde ese cargo desarrolló un programa social que le atraería la adhesión de gran parte de la sociedad argentina, especialmente de los trabajadores. Encarcelado en 1945 y liberado merced a la movilización popular del 17 de octubre, Perón ocupó los cargos de ministro de Guerra y de vicepresidente. Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales para el periodo de 1946 a 1952. En 1947 se organizó el Partido Peronista, de rígida verticalidad y sólida disciplina. Perón encontró un país cuyas condiciones económicas eran favorables para su desarrollo. Contó asimismo con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, con la inestimable ayuda de su esposa, la popular Evita Perón. Su política estatizante y nacionalista se cumplió dentro de lo dispuesto por el primer plan quinquenal de 1947 a 1951. Fue electo para el segundo mandato, tras haberse reformado la Constitución de 1949. En este segundo periodo debió afrontar grandes problemas y acabó siendo derrocado por un golpe militar del 17 de septiembre de 1955, para ser específico. Allí Perón se aisló en Paraguay y después de residir en Panamá y Santo Domingo se instaló en Madrid. Ahora, luego de haber explicado su vida en detalle, ¿qué les parece hacer un resumen de los 10 momentos más importantes? Uno de los momentos más importantes fue cuando ingresó al ejército, cuando tenía 15 años, en 1915. El segundo fue el fin
de la década infame y su llegada al poder en 1945 por medio del GO, quiere decir Grupo de Oficiales Unidos. El tercero, su encarcelamiento en la isla de Martín García el 12 de octubre de 1945. El cuarto, la Revolución Peronista, el 17 de octubre de 1945. El quinto, su casamiento con su querida esposa Eva Duarte, el 10 de diciembre de 1945 en La Plata. El sexto, las principales conquistas sociales de su gobierno. Esto era para construir una patria justa, libre y soberana. Logró la dignificación del trabajo, la humanización del capital, la protección al desvalido, una prodigiosa multiplicación de escuelas y hospitales, la abayazante potencialidad industrial de tantas fábricas levantadas y las mejoras al obrero y al peón rural. Además, se instituyó la jubilación, el aguinaldo, las vacaciones pagas y la indemnización. El séptimo, el liderazgo del movimiento del exilio y la proscripción del peronismo en Argentina. Paraguay, Panamá, Nicaragua y finalmente Madrid, España, fueron lugares por los que el general Perón pasó sus años de exilio, al encontrarse prohibido en nuestro país. Y el peronismo estaba proscripto para participar de cualquier tipo de elección. El octavo, la resistencia. ¿A qué me refiero con la resistencia? Fue el periodo de resistencia peronista. Se dio entre el derrocamiento de 1915 y la asunción de Héctor José Cámpora. En estos años, Perón condujo el movimiento desde el exilio, mientras surgían nuevas corrientes juveniles al interior del movimiento, como así también facciones sindicales que esperaban y luchaban por la vuelta del líder. Como verán, nos faltan las últimas dos. El noveno fue el regreso a su país y su tercera presidencia. Él regresó definitivamente al país el 20 de junio de 1973, luego de estar exiliado durante 18 años. Ese mismo año, el presidente Cámpora renunció el 13 de julio del mismo año, para que el líder del movimiento pudiera presentarse. Finalmente, el 12 de octubre de 1973 asumió su tercera presidencia, junto a su compañera de fórmula María Estela Martínez, quien en ese momento era su esposa. Y el último, pero no menos importante, el final, su muerte. Perón murió el 1 de julio de 1974 con 78 años de edad, en la Quinta de Olivos, debido a un paro cardíaco resultado del agravamiento de la cardiopatía isquémica crónica que padecía. El anuncio del país fue realizado por su viuda, la vicepresidenta María Estela Martínez, que poco después asumió la presidencia. Por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, los restos del general Perón fueron trasladados a la Quinta de San Vicente el 17 de octubre de 2006. Ahora les voy a dejar para que vean algunas de las frases que nos dejó este expresidente. Mucha información, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a una pausa. Descansen un poco que después seguimos con más. No se dejen estar y estén atentos de lo que les va a seguir contando mi querida Mía José. Un placer. Nos vemos después de la pausa. Chau, chau, chau. Imperial APA, la única que te acompaña en todos tus momentos. Una fuerza para todas las pieles. Natura, una fuerza que te acompaña. Muy buena tu introducción, Kate, muy completa. Bueno, hoy estoy acá para hablarles de algo que muchos recordarán, muchos no. A otros nos lo contaron porque no habíamos nacido todavía. Y otros se preguntarán, ¿cómo influyó la presidencia de Perón en los ciudadanos argentinos? En especial en la educación. Para empezar, en el aspecto escolar hubo varios cambios. Muchos consideran que fue un intento de adoctrinación a los estudiantes argentinos, de muchas maneras, como por ejemplo, ahora los textos escolares venían con fotografías o frases lauditorias como «Viva Perón» o «Perón es un buen comandante», entre otras, constituyéndose en uno de los medios de irritación de los opositores. También los docentes estaban obligados a contar los actos importantes del gobierno,
dejando atrás los no tan buenos. Por otro lado, La razón de mi vida, el libro de Eva Perón, fue texto obligatorio en las primarias y secundarias de las escuelas argentinas. Luego de su edición, se intentó colocar el libro internacionalmente, pero muchas editoriales extranjeras se negaron por la influencia de los sectores de derecha y los más pudientes de la Argentina. Como si esto fuera poco, también se introdujo a la escuela una nueva materia llamada cultura ciudadana, que fue un medio de propaganda del gobierno. Muchos padres no estaban muy contentos con los acontecimientos que les conté anteriormente, ya que sentían que la escuela les estaba dando a sus hijos valores que no eran los que ellos les querían dar. También las escuelas fueron intervenidas por renuncias, y el 70% de los docentes y un tercio de los profesores universitarios quedaron desempleados, y muchos alumnos sin profesores, con lo cual era muy difícil la educación. Por otro lado, hubo numerosas clausuras de medios de prensa. Expropiaron diarios como La Prensa, entre otros, ya que el gobierno a través de presiones fue adquiriendo periódicos, revistas y estaciones de radio. Al finalizar el gobierno de Perón, quedaron solo 2 periódicos, La Nación y Clarín, que no pertenecían al Estado. En 1950 comenzó una huelga de ferroviarios, ya que había muchos reclamos salariales. El gobierno, luego de no cumplir con lo pactado, despidió y encarceló a los líderes. En 1951 comenzó una nueva huelga con el objetivo de reclamar la liberación de estos líderes, y 2.000 trabajadores fueron detenidos y 300 quedaron en prisión. Algo que muchos no saben o no recordarán es que Perón tenía una muy mala relación con la Iglesia. Se preguntarán por qué. Al comienzo de su gobierno, Perón utilizó la Iglesia para promover su política con los creyentes. Cuando la Iglesia se da cuenta, rompe todo tipo de relación que tenía con él, y es por eso que muchos peronistas incendiaron iglesias porteñas durante este conflicto. Para muchos la presidencia de Perón también fue un aprovechamiento a la pobreza. Para otros fue otras cosas. Muchos cambios, ¿vieron? Nos vamos a una breve pausa para después dejarlos con Has, que les contará de algunos hechos políticos. Compra avena integral instantánea Quaker, la mejor avena para tus desayunos. Luego de la información que nos contó José, yo les voy a contar algunos acontecimientos relacionados a la política argentina desde ese entonces, que para muchos no fueron acertados las decisiones que tomó Perón. Cuando Perón comienza como presidente, adquiere el poder absoluto, y ese poder lo legitima a través del voto popular. A partir de ahí lleva a cabo prácticamente una dictadura plebiscitaria. En esta dictadura había represión política y exiliados por todas partes. Perón lo que hizo fue impulsar la doctrina peronista como la doctrina nacional. En primer lugar, esto fue negativo, ya que la doctrina nacional estaba por encima de la Constitución, y eso lo decía la Corte Suprema de la Justicia. Esto era una cuestión disfuncional para el país. Otro aspecto negativo que puedo mencionar es que la ideología de Perón, creo yo, que buscaba armonizar las clases sociales bajo su gobierno. De alguna manera, el origen de eso es marxista, porque lo que quería Perón era sacarle a las clases altas para darle a las clases bajas, y por así decirlo, anestesiar a las clases altas y que no hagan ninguna revolución. Otro tema importante que quiero hablar a nivel político fue el oficialismo versus la oposición. Por un lado tenemos a la oposición, que son los que se identificaban con la libertad y la defensa de los valores democráticos. Ellos tuvieron que decidir cómo posicionarse a que Perón cada vez tenía más y más poder. Esto generó divisiones dentro de la oposición. La mayoría de ellos se sentían identificados con algunos aspectos del peronismo, y por el otro lado estaban los que disentían y continuaban siendo opositor al mismo. Los principales conflictos entre el oficialismo y la oposición se generaban en diferentes concepciones de poder.
Mientras gran parte de la oposición compartía una mirada de los procesos políticos acorde con la tradición liberal republicana y el oficialismo expresaba la concepción antiliberal nacionalista. Con el pasar del tiempo, las relaciones entre Perón y la oposición se hicieron cada vez más y más tensas, hasta volver muy difícil la convivencia política entre ambos sectores. Comenzaron a haber golpes de Estado, como por ejemplo los del año 51 y 55. Wow, ¿no? Muy loco. Ahora les voy a dejar con mi compañera Manuela, que nos va a contar un poco de los acontecimientos económicos que sucedieron en la primera presidencia de Perón. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gas. Así es, hoy estoy para contarles sobre la economía de nuestro país en ese momento. Perón, en toda su presidencia, se basó en las reformas laborales, y así fue como se acercó a los trabajadores y a los sindicalistas. Algunas reformas más significativas que hizo durante su presidencia fueron la indemnización por despido, vacaciones pagas, el salario mínimo, horarios de trabajo y promovió la negociación entre empresas y trabajadores. La economía peronista se puede dividir entre dos etapas. La primera etapa de 1946 a 1952 y la segunda etapa en 1952 con crisis y políticas ortodoxas. En la primera etapa, Perón recibió una economía en crecimiento, que dependía del sector agropecuario. Se exportaba mucho y se importaba poco. Se creó un proyecto económico conducido por Miranda y estructurado por el primer plan quinquenal. Su objetivo era transformar el aparato productivo a través de una gran expansión industrial, estimular el mercado interno, elevar el nivel de vida de la gente, mediante la redistribución de la riqueza, el aumento de los salarios, el fomento del pleno empleo. Entonces, las políticas que fueron aplicadas fueron la nacionalización y la creación de nuevas empresas estatales, en donde el Estado se ocupó de la producción de bienes y servicios, como por ejemplo el gas, los ferrocarriles, la flota aérea, etc. La creación del IAPI, que transfirió recursos del campo a la industria. La nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios que concretaron la capacidad crediticia. Y que el gobierno decidiría hacia qué sectores irían estos préstamos. El problema acá que digamos es que se prestaba tasas de interés por debajo de la tasa de inflación, lo que generó más inflación en el futuro, obviamente. Él después aplicó aranceles en las importaciones para proteger la industria local, aumentó el empleo público para garantizarle el pleno empleo. Los resultados de esta primera etapa fue que el PBI pasó de 50 millones en 1946 a 58 millones en 1948. Los salarios se aumentaron un 20% y los industriales un 40%. Pero a pesar de todo esto, las medidas tomadas requerían un gran esfuerzo de financiamiento. Por lo tanto, el gasto público pasó del 20% del PBI a comienzos de la década a un 45% del PBI en 1948. Entonces, produjo un déficit fiscal que tuvo un crecimiento llegando al 18% en 1948 y así fue cuando todas las fuentes de financiación se fueron agotando en el Banco Central, obviamente. Entonces empezaron a emitir dinero sin respaldo, generando inflación y devaluación del peso. Y así fue cuando empezó la segunda etapa en 1952, con la crisis en su peor estado, en donde cayó 7% del PBI y para salir de esta, Perón tuvo que pedir un préstamo de 125 millones de dólares a Estados Unidos y aplicar medidas ortodoxas y liberales. Él redujo fuertemente el gasto público. Esto obviamente generó una reducción del déficit fiscal y los préstamos estatales se limitaron y se otorgaron a una tasa de nivel elevada. También estimuló las inversiones extranjeras y congeló los salarios por 2 años. Controló los precios de los bienes. Pero los resultados de esta última etapa dieron resultados en algunas áreas y en otras no mucho. Por ejemplo, pudieron contener la inflación. Las exportaciones aumentaron un 80% entre 1952 y 1953.
y el PBI rebotó 5%. También se recuperó el sector agropecuario, pero nunca volvió a ser un sector competitivo a nivel internacional como era el comienzo del gobierno en 1954. La industria mostró un comportamiento positivo a pesar de los salarios que seguían estancados, lamentablemente. Después de esto, el gasto público volvió a subir, entonces el Estado tuvo que volver a financiarse con emisión monetaria. Y así, la inflación aumentó de un 3% en 1954 a un 12% en 1955. Ahora nos vamos a una brevísima pausa y luego escucharemos a Oli, que nos contará un poco de los hechos deportivos que ocurrieron. Prueben la mascarilla de Neutrógena. No solo es mascarilla, sino que también puede ser utilizada como gel de limpieza. Saca las impurezas, reduce los puntos negros y los granos. Es totalmente recomendable. Neutrógena. Bueno, acá estoy para informarles y contarles de algunos acontecimientos relacionados con el deporte que concurrieron en la primera presidencia de Perón. La aparición del peronismo coincidió con una muy fuerte expansión del fútbol profesional y el desarrollo social de los clubes. El 17 de octubre de 1945 fue más que una fecha. Cambió el país y se crearon condiciones políticas sociales que aún perduran con fuerza en la memoria colectiva. Acaba de cumplirse el 70 aniversario de ese día que marcó la aparición del peronismo, pero además de un desarrollo deportivo casi irrepetible, el periodo de mayor expansión del fútbol profesional. Pero no solo eso, en la etapa que continuó se inauguraron los Juegos Evita. Argentina ganó en Buenos Aires los únicos panamericanos de su historia y por último, la grita que está de moda en la dialéctica de confrontación ya asomaba en el deporte. La década del 40 fue de especial importancia en la relación del fútbol con la política. Se manifestó especialmente en la colaboración que recibieron distintos clubes de fútbol a la hora de superar a premios económicos. Por ejemplo, Evita ayudó al Club Sarmiento de Junín a construir un nuevo estadio y sede, el Estadio Eva Perón. El deporte por excelencia de los argentinos tiene una fuerte marca del peronismo. Cuando la Revolución del 43 le puso fin a los gobiernos conservadores de la denominada década infame, trajo consigo una renovación en el fútbol. Desde el comienzo del profesionalismo, los dirigentes de los clubes venían peleando por los gravámenes impositivos que el Estado les imponía, y la queja mayor era porque ese dinero no volvía a las sociedades deportivas. Después de toda esta información, nos vamos a ir un poco al ámbito de lo que era el entretenimiento en la década de los 40. Fue en este año en el cual Juan Domingo Perón tomó la decisión de utilizar la radio para su campaña proselitista. Perón, al ser un gran orador, produjo uno de los mayores acontecimientos de la década del 40, a través de la radio. Potenció su candidatura a presidente y le dio gran auge a la radiofonía en nuestro país. Fue tan grande el impacto que produjo Perón al utilizar la radio como tribuna política que luego otros políticos siguieron sus pasos, tomando la radio como trampolín mediático para sus aspiraciones políticas. El radioteatro, por otra parte, se imponía como género dramático para las masas, convocando al público femenino fundamentalmente, agregando también los programas humorísticos que comenzaron a ganar espacio en la radiofonía. Bueno, y hasta acá llegamos con el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. No se olviden de seguir conectados y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Los queremos!